sacerdote. Esto es aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible, pues de Cristo se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es el defecto entonces que había en el pacto viejo, si es que, para que se entienda? Que hubo un cambio de sacerdocio. Hay un cambio de sacerdocio. Dice que hay un cambio de sacerdocio, ¿verdad? En el 12 dice, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Ok. Entonces ahí es que Hebreo nos está explicando. Hay un nuevo pacto, porque el anterior tiene problemas. ¿Cuál es el problema que tiene? Bueno, que hubo un cambio de sacerdote. Ya no estamos bajo el sacerdocio que nosotros explicamos la vez pasada. No estamos bajo el sacerdocio ¿cuál? ¿Cuál sacerdocio? El levítico, ya no estamos en ese. Estamos en un sacerdocio nuevo. Sacerdote que es Cristo Jesús mismo, ¿verdad? Vamos a seguir la lectura por donde íbamos en Hebreos 8. Voy al verso 8. Mira lo que entonces propone el autor de Hebreos como la promesa del nuevo pacto. Dice, verso 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este nuevo pacto es algo que ya se había anunciado anteriormente en los profetas del Antiguo Testamento. No es un cambio de opinión o de ética de parte de Dios. Repito, no es un cambio de opinión, no es un cambio de ética de Dios. Dios no cambió sus normas, Dios no cambió su ley. ¿Ok? El mismo pecado que sigue siendo pecado desde antes de, ¿verdad? En Moisés sigue siendo pecado ahora. Los 10 mandamientos no se caducan. Jesús dijo que él no vino a abrogar la ley. Estoy siendo complicado porque Jesús dijo esto, entonces nos trae un conflicto, pero Jesús dice una cosa, Hebreos dice otra, Millo. No, despertemos a todo ese emborujo que nos han enseñado de que la ley pasó. La ley no pasó. Es que hay un nuevo sacerdote. Y el aspecto de la ley que el autor de Hebreos está haciendo bien específico y está explicando cuál es. El sacerdocio levítico. Y toda la mandinga alrededor de eso, le voy a dar la mandinga para que me entiendan, ¿verdad? Todos los trappings, ¿verdad? Las vestimentas, el día, la hora, la sangre, esto, lo otro. Esa parte de la ley es lo que se está hablando aquí específicamente. No está hablando de no robará. No robará sigue siendo pecado igual. Y las leyes que Dios puso para evitar el robo siguen estando ahí. Siguen siendo parte. Deberían ser nuestra dirección a restaurar el mundo, a restaurar las cosas. La gente quiere, Señor, Dios mío, ¿qué le pasa a este país? Dios te dio una ley.
Ahí está. Con ella puedes restaurar el mundo porque es una herramienta. ¿Okay? Entonces, no es un cambio de parte de Dios en cuanto, ¿verdad? De ética o de moral de parte del Señor. Es el cumplimiento de todas las promesas del pacto en el Mesías. Es un cambio de cómo se administra el pacto. Es un cambio de corazón. No es un cambio de ética moral de Dios. Es poner lo que los símbolos de la ley decían, que eran cosas externas, según Hebreos 9, del 9 al 10, que lo dice así mismito, dentro del corazón de su pueblo. Ahora es que las leyes que antes estaban en piedra o que estaban en un rollo, ahora esas leyes van a estar en los corazones del pueblo, de los que Dios llamó. ¿Ven? Estas cosas exteriores, dice el 9:10, son las cosas que deberían pasar o que pronto desaparecerían. ¿Qué es lo que me escuchan, hermano? Esto es bien conflictivo si no estamos pendientes. En el versículo 9, capítulo 9, versículo 10, dice que algo va a pasar. Dice que algo va a pasar. Adiós. Que algo hay que decirle a Dios. Bye. ¿Qué es eso que va a pasar? Los aspectos exteriores de la ley. Yo quiero que ustedes entiendan esto porque muchas veces cuando se habla del fin, el fin, se acabó algo. Esto es el fin. Cuando Hebreo habla del fin, no está hablando de que se quemó el mundo y se explotó y vino un meteorito y ¡pum! Y voló en canto. Está hablando del fin de algo. ¿De qué fin está hablando? ¿El fin de qué? De las cosas exteriores. ¿No me creen? Léalo, búscalo. Hebreos 9, dale. Búsquelo, Hebreos 9. Cosas que deben desaparecer. Hebreos 9, versículo 10. Léelo tú mismo, Susamo. Ya que tienen que ver, Hebreos 9:10, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta el tiempo de, ¿cómo lo dice esa versión? ¿Hasta el tiempo de qué? De reformar las cosas. Así que hay un tiempo donde algo pasó nuevo. ¿Cuál tiempo? Ese tiempo que se iba a acabar eso. Hebreo está siendo escrito en un momento en donde está el templo allí todavía. Aquella cosa que era una cosa magnífica, una construcción antigua que era una de las 7 maravillas del mundo. Y estaba allí, todavía estaban matando becerros, carneros, palomas, todavía habían cabras por allí, ovejas, todavía. Estaban los cristianos ya siendo libres en Cristo y todavía había gente que iba allí a matar animales, a sacrificarlos. ¿Ok? Y el autor de Hebreos se está tomando este tiempo explicando de que eso va a pasar. De que eso, díganle a Dios, le está diciendo, vayan diciéndole a Dios porque eso va a pasar ya. Ese tiempo de que esos animales se van a estar sacrificando, eso va a pasar. Y no está hablando de que iba a venir Jesús, Jesús ya había venido, había resucitado. Está hablando de que algo va a pasar, que ese templo ya no va a tener esa función. Sí, dime. Hay un tiempo que iba a ser reformado todo. Entonces, yo quiero que sepan, hermano, la razón de la aplicación personal de por qué el autor de Hebreos está hablando de esto es porque había apostasía. ¿Okay? ¿Qué es apostasía? Gente que ya había sido cristiana estaba volviendo a la vieja fe, al viejo pacto. Estaban dejando a sus hermanos en Cristo para irse otra vez a sacrificar becerros y carneros
y todo eso otra vez, y palomas y toda esa cuestión. ¿Y por qué estaba pasando eso? No, ¿y por qué estos cristianos estaban volviendo a hacer esto? Era porque había persecución. ¿Ok? Hebreo. Hebreo es un libro donde el autor está regañando de una forma bien profunda a sus lectores. Y una de las cosas que le va a decir, que lo vamos a leer después, es no vuelvan a, o sea, no vuelvan atrás, le está diciendo, no regresen. Y le está diciendo, eso va a pasar, eso son sombras. ¿Cómo ustedes, después de haberse deleitado en la cosa más especial, que es Cristo mismo, ustedes van a volver a la sombra? Y le está diciendo, eso va a pasar. Eso va a pasar. Versículo 13, estamos en el capítulo 9. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Qué está por desaparecer? El próximo capítulo lo contesta. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que está una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por el pecado de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan las ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo en comidas, bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Él está diciendo cómo era ese culto en el templo, le está explicando, ¿verdad?, unos detalles. Está diciendo que el sumo sacerdote tenía que sacrificar un animal, ¿para qué? Para él mismo y para el perdón del pecado de ignorancia del pueblo. Entonces está diciendo todo eso es sombra. Y no solamente eso, sino miren el versículo 8. Miren el versículo 8, estoy en el capítulo 9, versículo 8. Vayan conmigo, 9:8. Obsérvenlo, por favor, amado. Obsérvenlo. Dice, dale, léelo. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Muy bien. Mientras estuviese el tabernáculo primero, el físico, el Espíritu Santo estaba diciendo desde la antigüedad que no había camino para llegar al lugar santísimo. ¿Ves? O sea, él está diciendo, Cristo es la entrada directa al lugar santísimo. ¿Ok? Y la estructura física del templo estaba diseñada para enseñarte que tú no podías llegar a Dios. Que tú no podías llegar a Dios. No puedes. O sea, el Espíritu Santo siempre ha hablado a través del arte de su templo. Él estaba explicando algo y lo dice ahí en Hebreo. Lo dice claro en Hebreos 9. ¿Ok? Entonces, dice que, vuelvo y repito, observen la contestación a mi pregunta sobre lo viejo que se va a desaparecer. ¿Qué es lo que se va a desaparecer? Aquel templo que estaba allí, físico. Esa estructura. Eso iba a desaparecer. Entonces, aparece culto en el santuario terrenal, tabernáculo, lugar santo.
candelabro, mesa, panes, preposición, segundo velo, lugar santísimo, incensario de oro, todo eso, ¿se acuerdan que yo les mencioné una lista la otra vez? Todo eso iba a desaparecer, todo eso, ¿ok? Todo esto era hasta el tiempo de reformar las cosas. Y dice que nada de eso, nada de los aspectos externos del templo nos pueden santificar. Nada de lo que nosotros hacemos para Dios religiosamente. Que si me lavo, que si no me lavo, que si voy al culto y no voy, que si eso no santificaba a nadie nunca. ¿Ok? No puede hacernos perfectos en cuanto a la conciencia, es lo que está diciendo Hebreo. Entonces, vayan otra vez al verso 8 y díganme ustedes mismos, según qué. Dice, según el verso 8, ¿qué era lo que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento daba a entender con el sacerdocio levítico y el tabernáculo? ¿Qué es lo que es símbolo según los versos 8 y 9? Dale, les voy a regalar unos minutos para que ustedes piensen. Vayan a al versículo 8 y 9 y contesten esto. Según el verso 8, ¿qué era lo que el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento daba a entender con el sacerdocio levítico y el tabernáculo? ¿Qué es lo que daba el Espíritu Santo a entender con el sacerdocio levítico y el tabernáculo? ¿Y qué cosas son símbolos? Según los versos 8 y 9. ¿Qué cosas son símbolos según el 8 y el 9? Ofrendas y sacrificios. Sí. La ofrenda y los sacrificios son símbolos. El lugar santísimo es un símbolo, el cual dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, en el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica el culto. El que practica, aquí dice ese culto. Claro. ¿Qué culto? Nada de las celebraciones en el templo podían realmente hacer nada más que señalarnos a Cristo. ¿Okay? Entonces, el autor de Hebreos está siendo bien específico con qué aspectos del pacto se van a pique para que nosotros también entendamos hoy nosotros que no es que Dios hizo un nuevo pacto en términos de que se inventó una cosa nueva. ¿Ok? No es que vino una ley nueva, en el sentido nuevo, como nosotros pensamos nuevo, que boté el zafacón con lo viejo. Está hablando de que este aspecto físico, ceremonial, del templo, del tabernáculo, eso iba a pasar. ¿Ok? Porque Cristo era el cumplimiento verdadero de todo esto. ¿Ok? Vamos a seguir. Estamos todavía en el capítulo 9. Vamos a leer verso 11. Vamos a leer el verso 11 en adelante. ¿Alguien quiere leerlo? Capítulo 9. Lee desde el 11 y lee hasta el 22. No hecho con manos, es decir, no de esta creación.
lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las semillas rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera, roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hay dos cosas importantes de lo que leímos ahí. La primera que quería mencionarles es que según esos pasajes, Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Jesús. Y no solamente es el mediador de un nuevo pacto, dice en el verso 15 dice que para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, los llamados. O sea que, ¿quiénes reciben la herencia eterna? ¿Quiénes han sido qué? Llamados. No es cualquiera, no es porque yo soy lindo, porque yo nací ya, porque ya nací y voy para el cielo algún día, ¿no? ¿Verdad? Los que el Señor ha llamado. Lo otro que quería mencionar es que también pasa a decirnos que todo pacto es instituido con sangre. No solamente el nuevo pacto, sino también el viejo pacto. Sí, por lo que vimos ahí, ¿verdad? En el viejo pacto, con la sangre de becerro y de machos cabríos, y en el nuevo pacto, la sangre de ¿quién? De Cristo. Okay. Voy a leer desde el 23 hasta el 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, ¿verdad? Como los sacrificios que ya dijimos anteriormente. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De esta manera lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio del nuevo pacto. Él es quien es partido. Él es quien derrama su sangre pactual por sus escogidos. Según el pasaje del capítulo 8, verso 4 y 9:26, podemos ver que estos símbolos levíticos eran las cosas que estaban por terminar, pero que luego que nuestro Señor resucita y nos entrega el Espíritu Santo, entonces entramos a la consumación de los siglos. Nosotros desde Hebreos 9, desde Hebreos 8, entramos en la consumación de los siglos, hermano. Esa palabrota, la consumación de los siglos. ¿Ya?
Desde Hebreos está. Nosotros no tenemos que esperar a esa cosa. Esa cosa ya. Lo pueden leer. 9:26. Nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio del nuevo pacto. Él es quien es partido. Él es quien derrama su sangre pactual por sus escogidos. La consumación de los siglos. Pues ahí está. Vamos a buscarlo. 9:26. Búscalo. Dice, porque la gente está esperando la consumación de los siglos, no sé cuándo. Mira lo que dice aquí. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Ese es Jesús, ¿verdad? Que no tiene que sacrificarse muchas veces. Un solo sacrificio, ¿verdad? Dice, pero ahora, en la consumación de los siglos. Pero ahora, en la consumación de los siglos. ¿Cuándo fue la consumación de los siglos? ¿Cuándo Hebreo escribió? ¿Cuándo se escribió eso? Hace miles de años atrás, el autor de Hebreo está diciendo ahora en la consumación de los siglos. Se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitarle en medio del pecado. Otra palabra, cuando Cristo se sacrifica por nuestros pecados, esa es la consumación de los siglos. ¿Ok? La gente estaba esperando un final de algo, ¿verdad? ¿Y qué dijimos ahorita? ¿Cuál era el final de qué? El final de aquel orden. ¿Y cuándo es la consumación de los siglos? En el sacrificio de Jesús. Esa es la consumación de los siglos. Lo está diciendo Hebreo 9:26, no estoy diciendo yo. Lo dice clarito. ¿Ok? Así que cuando en Hebreo se está hablando de que hay una consumación, que hay un fin, hay una cosa que el final está hablando de esto. Está hablando del sacrificio de nuestro Señor. Y cómo eso, dice lo que leímos ya, era la verdad. Era no que él entró a un lugar santísimo físico, sino que él entró al verdadero, que es al cielo mismo. ¿Verdad? Él murió y él resucitó. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la Biblia que pasó? Que ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Poniendo a todos sus enemigos por el estrado de sus pies. Así que, hermano, nosotros vivimos en la consumación de los siglos. Alégrese. Alégrese. Vivimos en la consumación de los siglos nosotros. No he terminado. No he terminado. Sí, sí. Esta es la situación con Hebreos, que tiene de mucha riqueza. Y no podría como que traerlo de sopetón. Ahí entonces entraríamos al capítulo 10. Vayan conmigo. Aquí dice, o sea, en la versión Amplified, dice, o sea, la consumación se refiere a la consumación del pecado, obviamente. Ahí en Hebreos dice la consumación de los siglos. Yo no me estoy inventando ni más ni menos. Ahí, lo que el autor de Hebreos estaba diciendo es
lo más esperado por todo ser humano, toda la creación. O sea, es como que la cosa más brutal, el pic de la historia del universo, era esta. Era que Cristo iba a venir y iba a morir. Iba a resucitar. Iba a entrar al cielo directamente a interceder por su pueblo. ¿Ok? La gente está esperando algo mejor todavía. No. Ah, ok, el linaje sacerdotal. Hablando de sacrificio, es el sacrificio definitivo, ¿verdad? Es como que yo lo miro como que algo que por siglos, y ahorita cuando leí el otro, decía como que ni siquiera el antiguo pacto se inauguró hasta que Cristo derramó su sangre. Eso me dejó pensando como, ¿vale? Es como que si todo, como él dice, todo esto eran señales, porque por más que tú derrames sangre, esa sangre no significa nada, porque no es. Así que hasta el antiguo pacto no funcionaba, era todo para que uno como que se frustrara over and over again de ganar forma. Porque, no sé, como que yo lo estoy mirando en relación con los sacrificios. Sentido también. Sí, es que todo tiene que ver con todo. Acuérdense, los sacrificios era para señalar a Cristo, pero era la fe en el Antiguo Testamento, tú la demostrabas obedeciendo todo esto. Tú no podías hacer lo que te daba la gana, tú sabes. Es como que, pero eso no era lo que te salvaba, nunca ha sido. Nunca. La sangre de machos cabríos no salva. ¿Ok? Es la fe en tu Señor. Y obviamente, aquí vemos esto de una forma completa. Ve capítulo 10. Y perdón que vaya así tan lento, pero es que si no, nunca vamos a captar lo que nos quiere decir el Nuevo Testamento. Dice, porque la ley, este es verso 1, capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero es que estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados mismos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Ok. Ahí se aclara otra vez lo que les estoy tratando. Yo estoy repitiendo porque esto es para la memoria de ustedes. Ahí se repite una vez más qué es esa ley o ese antiguo pacto que está siendo sustituido por uno nuevo. ¿Okay? Y ven que era un problema. El hebreo te lo presenta como un problema. Dice, hay un problema con estos sacrificios. Estos sacrificios no quitan pecado. ¿Ok? Estos sacrificios no quitan pecado. Y entonces incluso Hebreo hace algo más difícil todavía, que es que viene y te dice varios versículos del Antiguo Testamento, te cita varios versículos diciendo que hubo momentos en que Dios mismo despreciaba los sacrificios. ¿Y cómo rayos? Si Dios mismo los encargó, ¿por qué los está despreciando? Está trayendo el mensaje de que lo importante
¿verdad? Hebreo está trayendo la importancia de que el verdadero sacrificio que importa es el de Cristo. ¿Ok? Porque el de los animales solamente señalaban, apuntaban a Él, ¿verdad? Eso de forma resumida lo podríamos decir. Lo que el autor llama ley se refiere a lo concerniente al sacerdocio que no puede ser perfecto, que son sombras de lo venidero. ¿Cuáles bienes venideros? ¿Cuáles son los bienes venideros? Verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectas lo que se acercan. O sea que, ¿cuáles son los bienes venideros entonces? Según el verso 1. Capítulo 10, verso 1. ¿Cuáles son los bienes venideros? Vamos a verlo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley tenía la sombra de los bienes venideros. ¿Cuáles son los bienes venideros? Dice, los bienes venideros lo pone versus no la imagen misma de las cosas. ¿Qué es eso, hermano? Vamos a leer. Les voy a dar una clave. Vamos a seguir leyendo del verso 11 en adelante. ¿Quién quiere leer? Verso 11 en adelante. Pues leer, Samu. Estamos al 10. Sí, verso 11, léete del 11 al 17. Todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, no tiene una letra diferente ahora, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Por el camino nuevo. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Dónde te quedaste? ¿En qué verso? Ok. Y acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificándoos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió.
Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ok, tengo muchas cosas que explicar ahí, pero vale. ¿Qué día se acerca? Ya yo soy insistente. ¿Qué día se acerca? Hebreo, acuérdense, no estamos hablando de nosotros, hebreo. ¿Qué día se acercaba? ¿El fin de qué? El fin de los sacerdotes, del sacerdocio antiguo, el fin de aquel proceso. El autor de Hebreo está diciendo se va a acercar el fin. Nosotros pensamos en fin, ¿qué pensamos? Armageddon, boom, explotó el mundo, ¿verdad? No, ¿el fin de qué? De aquella era. Por eso, del templo. El fin del templo, dile a Dios que se va a acabar. ¿Por qué? Y esto es un recap, ¿ok? Ya estamos recap. ¿Sí? Se está acercando el día. El fin de esa era se va a acabar. Se está acercando el fin de esa era. ¿Ok? Dice, voy a leerles lo que les escribí para hacerlo más rápido. Aquí se afirma claramente que los sacrificios son imagen de lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Aquí se afirma que los sacrificios del sacerdocio levítico no pueden hacernos perfectos. Solo son sombras del verdadero sacrificio, el del Mesías. Es en ese sentido que el autor de Hebreos dice que hay un pacto que sustituye a otro pacto. Así que debemos tener mucho cuidado con el uso de la palabra pacto en esta carta, porque el autor está siendo muy específico con este uso. Él usa viejo pacto y nuevo pacto, no pacto en general. Por eso observamos que en esta epístola la palabra pacto tiene una connotación muy estrecha. Por eso es que yo me estoy tomando todo este tiempo. Porque yo no quiero que a ustedes nunca se le ocurra decir por su boca, como yo he escuchado y he leído en muchos libros bíblicos, supuestamente bíblicos, que dicen que la ley pasó, que eso caducó, que la ley ya fue abrogada. Eso es un disparate, hermano. Jesús dijo en Mateo 5 y 6 que él no vino a abrogar la ley. Pues entonces, ¿qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó? Algo específico. ¿Qué cosa? Todo el sacerdocio levítico relacionado al templo. Que si te lavas, que si no te lavas, que si el día tal hay que matar cuántos animales, que si el sacerdote tiene que sacrificar por sus pecados, ¿verdad? Todo eso. Y que él vino a cumplirlo, porque entonces él es el que, él es el sumo sacerdote, él es el sacrificio, él es quien nos lleva al lugar santísimo. O sea que en Cristo se cumple todo. ¿Ok? Luego en los versos 5 al 10 trae precedentes para establecer que ha habido momentos en el Antiguo Testamento donde se puede ver ¿verdad? Lo que él argumenta, que él tiene base para decir que la ley y los sacrificios pues tenían sus limitaciones. Esta es la porción que él cita el autor, que cita el autor de Hebreos en los versos 8 y 9. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es un salmo, Salmo 40. Es un salmo bien viejo que ya te estaba diciendo, porque estos sacrificios realmente tienen limitación, ¿verdad? ¿Y a quién el autor de Hebreos le adjudica todo esto? A Cristo, que es lo que tú estabas diciendo.
¿Ok? Nada. Podemos dejarlo hasta ahí. Lo último para cerrar que les quería traer era, no sé si se dieron cuenta, pero en medio de todo lo que leímos al final, se citó el famoso pasaje que se usa para hablar de congregarse. ¿Te diste cuenta? No. Voy a leer desde el versículo 23, 10-23. Dice, mantengámonos firmes. Escuchen esto y tengan en mente todo lo que les he dicho. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué el autor de Hebreos está atando al fin de todo aquel sistema con congregarnos? Todo el mundo podía entrar al nuevo nivel. Y aquí como que una vez que tú aceptas a Jesús, es como que ahora tú puedes entrar ¿verdad? Sin importar que eres sacerdocia o lo que sea, ¿verdad? So, para mí es como que clave, pero nada. Sí, amén. Es que eso está brutal porque eso mismo es. Tienes a Cristo en la verdad, la cosa real. Y había gente dejando a Cristo, la cosa real, por las sombras. Le está diciendo, no vuelvas atrás. Le está diciendo, no vuelvan atrás. Que el día no eso no hace nada. Se usa incorrecto. Se usa bien pobre. Se usa como manipulante, como que se usa como queriendo decir que no dejando el domingo, y eso no es lo que está diciendo el autor de Hebreo. Lo que está trayendo el autor de Hebreo es la cosa más magnífica del mundo, que tú fuiste salvado por la sangre de Cristo. ¿Ok? Que tú fuiste redimido y comprado por el Señor de señores. Y ahí le vamos a meter entonces que si no vamos el domingo, entonces algo va a pasar. Créanme que hay mucho más ahí. Y esto es solamente la introducción de... Embuste, no la introducción. Realmente ya estamos terminando. Pero por lo menos en ese pasaje que quería explicárselo un poquito hoy, quiero que sepan que está hablando de la gloria de nuestro Señor. Está hablando de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando de
de no abandonar la fe. No está hablando de no dejar de ir a la iglesia. Está hablando de no apostatar.